yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Quisiera saber si realmente yo le creo a Jesús y lo que va a hacer en mí. La palabra dice que aquel que inició la buena obra, que es una buena obra, en cada uno de nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de su llegada. Yo en estos días hablaba con alguien y le decía, mira, si tú ves que hay un ladrón en tu casa y tú llamas a la policía, estás asustada, pero cuando la policía llega y te dice, no se preocupe, ya nosotros estamos en control. Si uno le cree al policía, no se calma. Si no le cree, pues sigue alterado. Entonces, en medio de lo que tú estás viviendo, ¿tú realmente crees hoy que Dios está en control? ¿Tú realmente crees que lo que Él te prometió te lo va a dar, que lo que dice su palabra es verdadero, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a fallar, que siempre te ha esperado? Yo te digo, la solución a tu problema no se está fabricando. La solución a tu problema se dio hace más de 2000 años. Ese trabajo en el mundo espiritual ya fue dado. Esa sanidad ya fue dada. Dios no está improvisando hoy con nuestros problemas. Nuestros problemas no lo han tumbado del trono. Él lleva mucho tiempo siendo Dios. Y Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú dices yo creo en ti, es que tú tienes que tener la confianza de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, aún las situaciones más difíciles. Yo hablaba con el pastor en estos días y le decía que las experiencias negativas que nosotros hemos tenido en el Evangelio se han convertido en cosas que no vamos a repetir. Tú tienes la capacidad de decidir hoy si lo que estás viviendo se va a convertir en una herida en tu corazón que va a frenar tu crecimiento o va a obrar para bien. Si tú lo pones en las manos de Dios, va a obrar para bien. Si tú lo guardas y te lamentas, te entristeces, entonces estamos haciendo caso al malo. Esta palabra de hoy trata precisamente de hacerle caso al malo, ¿o no? Y cuando el Señor me da el título, porque Él tira el título así, no dice más nada hasta como entre 4 días, Él dice, yo quiero que tú hables acerca de la autoridad que tiene la santidad. De la autoridad que tiene la santidad. Entonces, para hablar de esto, vamos a ir al capítulo 7 de Lucas. Y aquí hay una persona que, sin ser judío, sin ser discípulo, entendió un principio bíblico muy importante. Hablaba hoy con un amigo mío y le decía, la Biblia es bien clara. Te dice, haz esto y va a pasar esto. Haz aquello y va a pasar esto. Acércate a mí y yo me acerco a ti. Clama a mí y yo responderé. Ahí no dice, si te está pasando esto, trata de resolverlo. Ahí te dice, clama a mí y yo responderé. Y hay circunstancias en las que nosotros a veces pensamos que la oración es el último recurso. Ya cuando todo lo demás se ha agotado, entonces voy a orar. Y la oración debería ser el primero. Porque Dios te puede mostrar algo. Y en la oración Él te dice, ve y díselo, ve y aconséjale, ve y préstale la plata, o ora. Y a veces pareciera que orar es como que no soluciona la cosa, pero estamos poniendo la situación en manos de aquel que todo lo puede, en manos de aquel que sabe cuál verdaderamente es la solución adecuada para cada situación. Así que en este capítulo 7 de Lucas habla de un centurión que tenía un siervo enfermo, que quería mucho. Y él, entendiendo que Jesús estaba por ahí, mandó una comitiva a buscarlo. Y la comitiva le dice a Jesús, mira, este tipo nos ayuda en la sinagoga, es buena gente, ve y ayúdalo. Y Jesús dice, bueno, vamos. Pero cuando él se estaba acercando a la casa del centurión, dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa,
el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, con ese mayúscula, solo hay uno, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti, pero di palabra y mi siervo será sano. Esta es la parte que él entendió sin haber siquiera conocido a Jesús. Dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Él está diciendo a Jesús: al igual que tú, que estás bajo autoridad, yo también estoy bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y Jesús, confirmando que este centurión sabía algo importante, dice: Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es el principio que este centurión está estableciendo? Y que probablemente hemos escuchado muchísimo. Que para tener autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Este centurión entendía que la autoridad de Jesús venía del hecho de que él estaba sometido a una autoridad superior. Igual que él lo reconocía, él pertenecía a un ejército, él utilizaba un logo, él tenía un rango, pero su rango tenía autoridad porque él se sometía a otras autoridades. Más adelante vamos a hablar de los rangos, pero si él no estuviera dentro de esa estructura de autoridad, él no puede tener autoridad sobre esos que estaban debajo de él. Así que el centurión lo tenía claro, le dice: yo sé que tú tienes autoridad porque yo también tengo autoridad y yo sé cómo funciona este tema de la autoridad. Una de las cosas que más le cuesta a Dios a través del Evangelio, y nosotros vemos al pueblo de Israel como si fueran ellos y no nosotros, que gente tan testaruda, que gente tan necia, era la rebeldía del pueblo. Y la rebeldía es totalmente lo opuesto a someterse a una autoridad. La realidad es que nos cuesta. Son cosas bien raras cuando dicen: mira qué niño más obediente. Dios hay. Pero nos cuesta porque hay cualquier cantidad de autoridades. Hay gobiernos, hay policías, hay directores en las escuelas, hay jefes en los trabajos, hay autoridad en todos lados. Y tú tienes tu opinión. Tú también sabes. Tú sabes qué te conviene. Tú sabes qué debes hacer. Porque va a venir alguien de otro lado a decirte a ti qué debes hacer. Entonces ese siempre ha sido un tema con Dios. Porque si hay alguien que sabe qué te conviene, es Dios. Y Él no te dice qué hacer porque Él te quiere mandar. Él te dice qué hacer porque quiere que te vaya bien. Porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Entonces este centurión lo sabía. Y esta autoridad de Jesús, ¿de dónde viene? Vamos a ver a qué le podemos llamar que Jesús estaba bajo autoridad. Si seguimos y vamos al capítulo 5 del libro de Juan, podemos ver lo que él mismo decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo, nada, o sea, no hago nada por mí mismo, nada de lo que yo piense, nada de lo que yo opine, nada de lo que yo quiera. Según oigo, porque para hacer la voluntad de alguien hay que escucharlo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿a qué autoridad se estaba sometiendo Jesús? A la de su Padre, a la de nuestro Padre. De allí viene la autoridad de Jesucristo. Él dice: yo no hago lo que a mí me da la gana, yo hago todo lo que mi Padre me manda. Y como yo hago todo lo que mi Padre me manda, Él me da esta autoridad. Mira lo que dice en San Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a corta distancia como un tiro de piedra. Esto es en el jardín de Getsemaní. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la obediencia es muy fácil cuando tú estás de acuerdo. La obediencia es muy sencilla cuando tú entiendes. Pero qué difícil
es obedecer cuando no entiendo por qué me están pidiendo las cosas. Qué difícil es obedecer cuando no estoy de acuerdo. Qué difícil es obedecer cuando me cuesta o cuando me duele hacer las cosas. Pero aquí vemos a Jesucristo. Jesucristo estaba a punto de tirarse los pecados de la humanidad encima. Estaba a punto de por primera vez ser separado de su Padre por nuestro pecado. Y aún así le dice, si es tu voluntad, yo lo hago. Este es el origen de la autoridad de Jesucristo, de estar sometido a la autoridad de su Padre, de ser obediente. Y es tan así que si nos vamos al capítulo 2 de Filipenses dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aun siendo Dios, porque Él era Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? De sus intereses, de sus deseos, de sus opiniones, de sus ideas, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La fuente de la autoridad va a ser la obediencia que tú tengas sobre la autoridad que está sobre ti. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por esa precisa razón, por ese motivo, ¿cuál fue el resultado? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, le dio una autoridad sobre toda autoridad. ¿Por qué? Por haber sido obediente hasta la muerte. Para que en el nombre de Él, para que en su autoridad, toda rodilla se doble. Es decir, todos se sometan a su autoridad. Toda, la que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es la autoridad. Para gloria de Dios Padre. ¿Y por qué la autoridad de la santidad? Este concepto de la santidad a veces nosotros lo asociamos como ser santo es una persona que no peca, es una persona que no tiene pensamientos pecaminosos, pervertidos, que no hace nada malo. El concepto de santidad se ha trasladado a ese tipo de cosas, a una imagen de alguien con los valores correctos, es santo. Esta mujer es una santa. Y si tú te vas al origen de la palabra santidad, significa separado para Dios. ¿Qué significa eso? Separado para Dios, alejado de todo lo que no es Dios, o lo que a Dios no le gusta, o lo que Dios prohíbe, que ha sido separado para algo. Entonces, ser santo es estar separado para Dios. Por eso que Jesucristo, te escuchas cualquier cantidad de canciones que dicen que Él es santo, santo y santo. Porque fue el único que nunca pecó, que vivió una vida separada para Dios. Si nosotros nos vamos a la primera de Pedro 1:16, dice: por eso está escrito, sean santos, sean separados para Dios, así como Dios es santo. Y a veces nosotros le queremos poner la condición de santidad a ciertos tipos de pecado. Y la condición de santidad va en contra de todos los pecados. No mentir es una condición de la santidad. No tener pensamientos de juicio contra otra persona también lo es. O sea, no, lo que no quiero es que se relacione con un tipo específico de pecado, sino con todos. Porque ser santo es ser apartado para Dios, apartado del pecado, apartado de lo que a Dios le disgusta, apartado
de todo lo que Dios no quiere para nosotros. Entonces, cuando tú te apartas de esas cosas, significa que estás siendo obediente a Dios. Porque la obediencia la hemos medido constantemente como hacer algo que me dijeron que no hiciera. Pero si yo no hago algo que me dijeron que hiciera, también soy desobediente. Soy igual de desobediente si hago algo que me dijeron que no hiciera, como que si no hago algo que me dijeron que debía hacer. Y tradicionalmente nosotros interpretamos desobedecer a Dios como hacer cosas que Él nos está prohibiendo. Pero ¿dónde quedan las cosas que Él nos está mandando a hacer y que tampoco hacemos? Eso también es desobediencia. Entonces tu autoridad, que era un punto ciego, por lo menos para mí, en alguna época, yo la entendía como que mientras yo no haga lo que Dios no quiere que yo haga, estoy bien con Él. Pero si yo no estoy haciendo las cosas que me manda hacer, no me estoy sometiendo a su autoridad. Es lo mismo que un hijo, tú le digas, no salgas, a que tú le digas, limpia la cocina, y no lo haga. En ambos casos está siendo desobediente. Ya vimos que si la autoridad de Jesucristo viene a través de su obediencia, la nuestra también. Pero antes de llegar a nosotros, vamos a ver qué fue lo que le ocurrió a Adán, porque a Adán se le dio una autoridad también. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, varón y hembra los creó, los bendijo, les dio fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Ellos tenían autoridad sobre toda la creación. Dios le dio la autoridad sobre todo lo que Él había creado. Después que le dio la autoridad, le pidió obediencia para que esa autoridad se mantuviera. ¿Qué le dijo? Que del árbol de la ciencia y del mal no comerás. Ahí está. Adán, tienes autoridad sobre toda la creación, pero no comas de esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Como ya todos sabemos, desobedecieron. Y cuando desobedecieron, perdieron su autoridad. Pues yo no creo que nadie se encuentre con un león ahorita mismo y le diga, no me vas a morder, y el león le va a hacer caso a usted. Pues en esa época yo creo que le hacía caso a Adán. Adán perdió su autoridad por desobediencia. Y desde esa época nosotros no tenemos autoridad sobre la creación, no tenemos autoridad. La Biblia habla de que ahorita mismo el que gobierna en el mundo es el diablo, el príncipe de este mundo. ¿Qué pasa con nosotros? Desobedecer a Dios, hay que tener bastante claridad, es obedecer al diablo. No hay puntos medios, como hablábamos hoy. O obedeces a uno o obedeces al otro. Y cada vez que tú desobedeces a Dios, es porque estás haciéndole caso al diablo. Y cada vez que desobedeces a Dios, te sales de la cobertura de su autoridad, pierdes toda la autoridad. Desobediencia significa alguien que no ha sido convencido. Significa no creerle a Dios. Significa negarse a ser convencido de lo que Dios está diciendo. Significa que Dios te dice no hagas esto, que no te conviene, y tú no le crees, y por ende vas y lo haces. Significa no comas de ese fruto que ciertamente morirás. Y tú no le crees a Dios, le crees a la serpiente. Ahí, más gráfico que ahí no puede ser. Y vas y lo comes. Yo buscaba ejemplos de cómo nosotros, al perder la autoridad, perdemos el control completamente de lo que está pasando en nuestras vidas. A diferencia de la santidad, que es ser separado para Dios. El pecado, la traducción literal de pecado, es fallar el objetivo. Es como si tú tiraras una flecha a un blanco que está allá y lo fallas. Es fallar.
Dios dijo no comerás, tú comiste, fallaste, no cumpliste con la meta. Así es que se entiende pecado en su traducción literaria. Y yo buscaba unos versos de donde nosotros comenzamos a desobedecer a Dios, por dónde se nos fomentan estas desobediencias, cómo comenzamos a perder nuestra autoridad. Decidimos no obedecerle a Dios y decidimos obedecerle al diablo. Y está muy bien explicado en la primera de Juan, capítulo 2, 15 y 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Quisiera que nos enfoquemos en estos 3 puntos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren, cuando tú buscas la palabra deseo, la traducción de eso es una urgencia descontrolada, algo que se te escapa, que tú lo ansías, que estás desesperado por tenerlo. Y cuando tú hablas de los deseos de los ojos y te vas al mismo caso de Adán y Eva, Génesis 3:6 dice que cuando la serpiente le estaba hablando a Eva, que después que le dijo que si comía del fruto no iba a morir, esto fue lo que hizo Eva. Y vio la mujer que aquel árbol era bueno, los deseos de los ojos. Yo hablaba con un hermano en estos días, yo le decía: mira, pues él tenía una expectativa de que él iba a dejar de mirar mujeres. Yo le digo: ten cuidado si tú le pides a Dios que no veas mujeres, porque te va a sacar los ojos. Porque las mujeres están aquí. O sea, tú no puedes no verlas. Lo que tú puedes dejar de hacer es contemplarlas. Porque si tú miras para un lado y hay una mujer, ¿qué vas a hacer? Si vas a una playa, ¿qué vas a hacer? Lo que uno tiene que entender, y si uno lo entiende, es el mecanismo en que los deseos de los ojos dan a luz a un pecado. Cuando tú ves algo, eso se convierte en un pensamiento. Información que entra a tu mente a través de los ojos, como puede entrar a través de los oídos. Pero cuando tú ves algo, esa información entra en tu mente. Si tú vas caminando por la calle y tú vas manejando y ves algo que no debiste ver, lo primero que tienes que hacer es quitar la mirada. Porque si no, es como cuando apretas el celular y tomas 50 fotos seguidas, que el celular comienza a quitar. Bueno, eso es lo que hace en tu mente en ese momento. Tú miras, tú quitas. Luego que miraste, si ese pensamiento está en tu cabeza, tienes 2 opciones: o se queda revoloteando en tu cabeza y comienza a hacer daño, o haces lo que dice la Biblia. ¿La Biblia qué te dice? La Biblia dice: yo llevo todo pensamiento cautivo a la autoridad de Jesucristo. Tan fácil, lo es. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Amén. Entonces tú no vas a poder evitar mirar. Pero apenas tú tienes un pensamiento, tú: Señor, yo llevo todo pensamiento cautivo a la autoridad. Y puedes andar por ahí todo el día haciendo eso, reconociendo la autoridad que tiene Jesús sobre ese pensamiento. Tenemos que recordar algo bien importante: el que venció al pecado fue Jesús. El que venció al diablo fue Jesús. El que venció a la muerte fue Jesús. Nosotros no tenemos autoridad sobre el pecado, es Jesús. Amén. Ahora, si no llevaste ese pensamiento cautivo a la autoridad de Jesucristo, y ese pensamiento se queda revoloteando en tu cabeza, ese pensamiento se convierte en un deseo. Y la Biblia es bien clara. Ya cuando está en zona de deseo, ya pecaste. Entonces, ¿qué procede? Ya no es llevar ese pensamiento cautivo, ahora tienes que arrepentirte. Si por algún motivo no te arrepientes y sigues con ese deseo, cultivándolo, haciéndote el fuerte, ese deseo se convierte en acción y da luz a un pecado. Es exactamente lo que pasa. Entonces, Dios no te está pidiendo que tú no veas, porque no puedes entonces andar en esta tierra. Lo que Dios te pide es que cuando tú veas algo que no debes ver, hagas lo que Él te dice.
que pelees esa batalla, que hagas la lucha. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos quedamos mirando y que Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. La Biblia no dice que diga Señor, ayúdame. Entonces miras de nuevo, porque es así. La primera es equivocación. Si miras por segunda vez, ya es culpa. Ya tú sabías. La primera, pero la segunda. Y si te quedas deteniéndote, de que bajo la excusa de que es bonito está el suéter. Sí, porque todas esas nos metemos de que suéter, ¿tú viste ese suéter? No me estés mostrando nada. Entonces, si uno tiene conocimiento de esto, Dios no te dice que en ese momento tú te pongas, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No, Dios te dice, lleva todo pensamiento cautivo a la autoridad del que gobierna sobre los pensamientos. Y es así. Y es una lucha y nunca va a parar. Porque también nos damos duro pensando que un día vamos a ser santos y que nunca se nos van a ocurrir pensamientos, que nunca va a pasar nada. Eso no va a suceder. Y cada vez que pecamos nos metemos unas deprimidas porque pensamos que íbamos a lograrlo. Eso no va a suceder. Mientras estemos en esta tierra, hay que dar la batalla. Y es cierto, tú, en la medida en que pasa el tiempo y te vayas metiendo con Dios, vas a pecar menos. Ya no vas a caer en las cosas tan obvias. El diablo se va a tener que esforzar para hacerte pecar, pero vas a pecar. Entonces, en ese momento, desde que tú miraste hasta que pecaste, perdiste la autoridad. Y tú le preguntas a mucha gente, apenas pecan, que ya el diablo se va, porque apenas peca, el diablo se va, ya se va a reír, quedas tú y que, ¿qué pasó aquí? Porque no sabes qué pasó. O sea, tú sientes que como si yo venía de esta manera, perdí el control en segundos y ahora estoy acá. Porque realmente uno pierde el control. ¿Sabes por qué pierdes el control? Porque le diste la autoridad al diablo. Amén. Mientras tú estés bajo la autoridad del Señor, Él te va a dar esa autoridad a ti de hacer las cosas. Pero apenas tú abres una puerta, ¿y una puerta qué es? Desobedecer a Dios. Porque siempre hay un momento donde tú dices, bueno, ya qué importa. Siempre hay ese momento, siempre hay ese momento. Y el pecado nunca pasa de la noche a la mañana, siempre se cultiva, siempre te va alejando un poquito, comienzas a bajar las guardias, comienzas a descuidar, comienzas a parar de orar, lentamente hasta que... Y cuando pecas, luego te metes con Dios apasionadamente, y así es el ser humano, así era el pueblo de Israel. Entonces esos son los deseos de los ojos, perdón. Los deseos de la carne comienzan con los ojos. Vamos a ver qué le pasó a este señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. La Biblia, mire, cuando usted agarra los versos y usted los parte en pedacitos y usted toma toda la información de cada uno, usted se entera de muchas cosas. ¿En qué tiempo pasó esto? En los tiempos que los reyes van a la guerra. O sea que, ¿qué deberían hacer los reyes en ese momento? Estar en la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero los reyes debían estar en la guerra. ¿Y qué hizo David? David se quedó. Desobedeció. Como desobedeció, abrió una puerta. ¿Estaba David bajo autoridad? No estaba bajo autoridad. ¿Y qué hizo David en vez de estar en la guerra? Al caer la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué hizo entonces? Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, que era hermosa. Y esta historia, ¿cómo continúa? Él la deseó, él se acostó con ella, mandó a matar al esposo de ella, tuvieron un hijo, el Señor mató al hijo. Mire la cantidad de cosas que suceden. ¿Y cómo comenzó esto? Él estaba fuera de autoridad. Le abrió la puerta al diablo y el diablo dijo, si no estás bajo la autoridad de él, estás bajo mi autoridad. Y yo te someto y te llevo hasta el pecado, hasta la muerte del hijo lo llevó. Y aquí está la prueba, David vio. No llevó ningún pensamiento cautivo a ningún lado.
llamó a Betsabé, la trajo, la tomó. No solo pecó hasta aquí, sino que para cubrir su pecado vino y mandó a matar al esposo de Betsabé, que ese sí estaba en la guerra, sin haber hecho nada. Son los deseos de la carne. Cuando uno peca y no se arrepiente inmediatamente, uno comienza a buscar la manera de justificar y de encubrir el pecado, y por lo regular queda pecando de nuevo. Lo más importante cuando uno peca es irse a arrepentir lo más rápido posible para que Dios pueda comenzar a trabajar de nuevo. Todos esos minutos que pasan, que bueno, ya que hice esto, ya que estoy mal con Dios, voy con todo ahorita. Ya cuando me arrepiente me voy a arrepentir de todas estas cosas a la vez. Yo lo he hecho. Ya que estoy así, ya vamos. Y te comienzan todas esas, porque el diablo es así. El diablo es que, pero si ya pecaste aquí, dale. Después hablamos con Dios. Así que en esas andaba David, los deseos de la carne. Yo estoy seguro que la Biblia habla de David como un hombre tras el corazón de Dios. Pero después de eso David se metió en una arrepentida, ceniza, silicio, todo, y Dios tuvo misericordia de él. Son los deseos de la carne. No sé cómo se dice esa palabra en español, pero como que la carne va en override. Va controlando el timón del carro. Eso es lo que uno hace cuando uno se sale de la autoridad de Dios. Uno le da el timón del carro al diablo. Y él te va a llevar hasta la misma muerte, si puede. Luego habla de la vanagloria del mundo, del orgullo, de la vanidad. Y esto es algo que mucho nos pasa a nosotros, porque nosotros llegamos aquí con conductas de allá afuera, donde, por ejemplo, hay gente que ha sido lastimada, hay gente que ha sido herida, y entonces han sido heridos a través de falta de atención. Entonces desarrollan mecanismos para atraer atención, ya sea seduciendo o con victimismo, cualquiera. O los hombres, que en el mundo el que es más hombre es el que más toma, o el que más mujeres tiene, o el que más conquista. Y esas situaciones son bastante complicadas en los temas de autoridad, porque uno, con tal de ser el más hombre, desobedece a Dios. Uno, con tal de ser el más hombre, toma 2 o 3 decisiones que no están alineadas y que uno sabe que no están bien, y cuando menos lo espera ya está envuelto, ya pasó el pensamiento, ya está en deseo, y hace 2 que 3 trastadas por hacer el más hombre. O a nivel de orgullo, usted nunca ha llegado a tener una discusión con mucha rabia por algo insignificante, por el simple hecho de que tiene la razón. Que llegas a tu casa y hay algo que está mal, pero no es tan importante, y te metes una discutida porque tú tienes la razón y dices cosas que no debes decir y hieres a la gente, y cuando ya llevas como 20 minutos, porque a todo esto tú no paras porque tienes la razón, cuando paras, que ya tú te calmas, que ya la autoridad del diablo se aleja de ti, porque ya hiciste todo el daño que él quería, que el Espíritu Santo puede, que ya ese ruido de yo tengo razón y esto no está bien y esto está mal, y las groserías y vamos y los gritos, cuando ya la carne se comienza a callar, que el Espíritu Santo lo vuelves a escuchar, que él te hace pensar y sentir, te trae esa convicción de que esto es innecesario, tú amas a esta persona, había otras maneras de decirlo. En ese momento, desde que uno comienza a gritar, a decir groserías y a herir, uno está fuera de control, porque después uno vuelve. En ese momento en que uno escoge tener la razón sobre ser feliz, tener la razón sobre amar, que uno piensa que mientras más grito, más me entienden, o mientras más violento lo digo, más claro hago el punto, que la gente va a entender que me importa, porque yo lo voy a decir de una manera que más nunca se va a olvidar.
cuando uno se calma, que uno está solo, porque eso después queda solo, obviamente, porque las personas se van, tú quedas así y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón. Tú te preguntas, ¿por qué hice esto? En ese momento, tú no estabas bajo autoridad. Porque yo te pregunto algo, la Biblia nos dice que nosotros debemos amar y bendecir a nuestros enemigos. Ese es el trato a los enemigos. A los enemigos. Entonces, tu familia son tus enemigos. Tus amigos son tus enemigos. Porque si ese es el trato de los enemigos, imagínate el trato de tu familia. Imagínate el trato de esa persona que tú dices que amas. Pero ¿qué pasa en ese momento? Que nosotros no estamos en obediencia, no estamos bajo autoridad. Y como no estamos bajo autoridad, el diablo hace lo que le da la gana con nosotros. Ahora, a pesar de que todas estas situaciones nos pasan, porque somos seres humanos, Jesucristo es capaz de extender su autoridad a nosotros. Así como el Padre se la extendió a Él por su obediencia, la Biblia habla de que Jesucristo a sus discípulos, que significa disciplinados, aquellos que los siguen, aquellos que han decidido caminar de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a lo que Él dice, mire lo que pasa con ellos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Para qué les dio autoridad? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, no para discutir con los espíritus inmundos. Cuando usted a alguien le está diciendo un poco de grosería, usted está peleando en la casa, usted no se ponga a discutir. Usted en su mente comienza a reprender. La Biblia dice que la autoridad que el Señor nos dio sobre los espíritus inmundos es ¿para qué? Para echarlos fuera. Usted no le va a enseñar a un espíritu inmundo nada. No trate de discutir con un espíritu. Y como sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus del reino de las tinieblas, usted no pretenda enseñarle algo a ellos que no les interesa. No discuta nada, usted tiene que reprender y echar fuera, porque la autoridad que a usted le dieron no fue para ganar argumentos, fue para echarlos fuera. ¿Y para qué más? Para sanar toda enfermedad. Al Señor le da lo mismo un cáncer que un resfriado. Es toda enfermedad y toda dolencia. Mira lo que dice en Lucas 10. He aquí os doy potestad, que es autoridad, para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, diga toda, sobre toda la fuerza del enemigo. Toda, porque a veces nos paramos como si el enemigo nos fuera a ganar. Y él ya perdió. Amén. Sobre toda la fuerza del enemigo. Y nada, si está bajo autoridad. Esto, fíjate, aquí yo les doy la autoridad. Si ustedes están bajo mi autoridad. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, si están bajo autoridad, si están en obediencia, nada les va a dañar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que eso también es para nosotros. Pero ¿cómo yo tengo esa autoridad? Si yo tengo un comportamiento como el de los discípulos. Ellos tenían sus fallas. Se ve en toda la Biblia, pero decidieron seguir a Jesús. Decidieron obedecerle. Se sometieron a su autoridad y por ende les fue dada esta autoridad. Entonces, dice en 2 Corintios 10:8 que esta autoridad se nos dio para edificación y no para nuestra destrucción. Y yo entiendo que somos producto en proceso, que nadie es santo, que nadie es Jesús aquí, que todos estamos en medio del camino, que el Señor está trabajando distintos aspectos en cada una de nuestras vidas. Pero a esto es lo que debemos aspirar, a que si queremos tener autoridad, debemos estar bajo su autoridad. Y yo no sé qué cosas Dios te ha dicho que no hagas que estás haciendo.
O yo no sé qué cosas Él te dijo que hicieras que no estás haciendo. Pero si tú quieres tener autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo, que nada te dañe, tener esa potestad, tú tienes que someterte a la autoridad del Señor. No hay otra. No hay otra. Y es difícil, sí. David lo tenía bien claro. Si nos vamos al Salmo 143 para cerrar, para él también era difícil. No crean que es fácil. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino, hazme saber tu voluntad, por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. ¿Qué es lo que dice el verso 10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me glorificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Y los siervos en esa época obedecían sin titubear lo que decía su Señor. Entonces, si David le está pidiendo ayuda, diciéndole al Señor que le enseñe, significa que eso es algo que nosotros podemos aprender. Significa que Dios entiende de dónde venimos, Dios entiende todo lo que hemos aprendido, Dios sabe en la situación en la que estamos, pero Dios lo que te pide es un corazón dispuesto a que Él te enseñe a someterte a esa autoridad, a someterte a esa voluntad y gozar de todos los privilegios que es tener la autoridad de estar bajo su autoridad. Amén.